Gracias. Buenos días. Doctor Rodolfo, ¿en qué consiste la terapia conductivo-conductual que mencionabas? Y realmente, ¿cómo te puede ayudar como paciente en temas de depresión, de ansiedad, de dolor, todo eso? Y también mencionaban mucho que con estos nuevos tratamientos modificadores de enfermedad ya no hay recaídas. Entonces, ok, ya no hay recaídas, pero ¿por qué como paciente te sigues sintiendo mal? ¿Por qué en los grupos se sigue hablando tanto de cosas que a lo mejor no son tan físicas como ok, no tuve una recaída, no estoy en silla de ruedas, pero hay más problemas urinarios, hay más dolor, hay más parestesias? Todo eso, ¿en dónde queda si no hay recaídas? Gracias. Bueno, respondo la primera. La terapia conductual o la terapia cognitivo-conductual es un tratamiento dado por un psicólogo entrenado en este tipo de terapia, y lo que la caracteriza es abordar o parte de la idea de que los problemas emocionales que tenemos los seres humanos o los problemas psicológicos en términos emocionales y de conducta parten de la manera en la que pensamos. Y parten de la manera en la que entendemos los problemas o cómo los abordamos. Entonces, lo que hace el terapeuta cognitivo-conductual es trabajar con el paciente para identificar sesgos de pensamiento. Por ejemplo, pensamientos de todo o nada. Mi vida ya se acabó, ya nada tiene sentido, ya no voy a poder seguir adelante, soy un fracaso. Este tipo de abordajes dirigidas a cómo pensamos o cómo vemos la vida, se sabe que si las modificamos y aprendemos a verlos de una manera más suave, más adaptativa, menos de todo nada o menos radical, pueden empezar a modificar cómo me estoy sintiendo y cómo empiezo a actuar o cómo empiezo a tomar decisiones para mi calidad de vida. Entonces tiene sentido que la terapia cognitivo-conductual, aunque no va a abordar la enfermedad desde el punto de vista médico, sí puede ayudarnos a verla de maneras diferentes, de manera un poquito más flexible, y empezar a tomar decisiones a partir de reducir estos pensamientos que llamamos sesgos cognitivos. Pensar, por ejemplo, que el pensamiento tipo de todo nada, catastrofizar, adelantarme al futuro, eso puede generar problemas de ansiedad y depresión. Normalmente los pacientes con depresión suelen tener estilos de pensamiento más disfuncionales, porque son más catastrofistas, porque ven las cosas más negro, digamos, ¿no? Entonces el terapeuta cognitivo-conductual lo que ataca es esta manera de ver la vida, cómo la pensamos, cómo entendemos lo que nos está pasando, y ahí se empieza a hacer un efecto de cascada sobre emociones, toma de decisiones, mejoría en general. Entonces, y hay mucha evidencia al respecto de que la terapia, también llamada TCC, es las clásicas siglas, tiene un efecto bastante benéfico. Entonces, personalmente la recomiendo siempre para cualquier paciente, incluso si no está atravesando un periodo crítico de ansiedad o depresión. Las herramientas que la TCC da a cualquier persona, no solamente a pacientes con esclerosis, pueden ser. Y aparte, es una terapia que es muy interesante porque una vez que se modifican estas maneras de pensar, se sabe que se queda en el tiempo. Es como un tratamiento como que se queda bien instalado a largo plazo. Entonces, personas que tomaron TCC en algún momento de su vida tienen muchísimo menor riesgo de recaídas en ansiedad, depresión, etcétera. La otra parte. Pues gracias, Antonita, por la pregunta. La verdad es que el hecho de entender los brotes como lo entendíamos hace algunos años, y lo mencionaba el doctor Molina, yo creo que ha hecho que nos fijemos un poco más en todos estos síntomas que hay agregados en la esclerosis múltiple. ¿Te acuerdas que hubo una campaña hace algunos años sobre las 1000 caras de la enfermedad? Al final de cuentas, lo que más nos llamaba la atención era el brote, ¿no? La pérdida de visión, la falta de fuerza, etc. Ahora nos damos cuenta más de esto, de estas 1000 caras o de estos síntomas que pueden modificar la calidad de vida de los pacientes. Y creo que eso es un área de oportunidad tanto para el paciente como para el médico, fijarse más en ese tipo de cosas que, en mi opinión, han estado presentes todo el tiempo, toda la vida. Lo que pasa es que eran opacadas por estos brotes o por estas cosas un poquito más graves, llamémosle así, más aparatosas. Y ahora la ventaja que tenemos es que empezamos a entender mucho mejor el sentir del paciente, y creo que empezamos a tomar también muchas acciones
para tratar de modificar esos síntomas. Que al final, como en la diabetes, voy a poner el ejemplo, ¿no? El ardor, la molestia en la piel, el cambio de calzado, incluso ya hay tiendas especiales para pacientes con diabetes, precisamente para tratar de modificar esto que es parte de la enfermedad, pero que se hace más visible. Yo creo que eso es lo que ha estado pasando en estos últimos años. Por ahí ya tienen otra pregunta, pero... O así fuerte y la repetimos nosotros acá. Sí. Sí, sobre qué tanto los hallazgos ahora del Premio Nobel de Medicina del año pasado podían impactar. El problema, y creo que es la complejidad de esta enfermedad, es que el problema no es solamente la autorreactividad o la autoinmunidad en sí misma, o sea, esa es como una parte. El problema es que genéticamente las personas con esclerosis múltiple, aparte, otro mecanismo de daño es que vienen diseñadas para que las células que tienen que producir la mielina no logren hacerse adultas, no logren madurar para producir mielina, o se mueren antes, o producen mielina de mala calidad, entre otras cosas. Es decir, no es un único proceso, no es solamente el ataque inmunológico a la mielina, sino la incapacidad de producir la nueva, y entre otras muchas cosas que están ahí. Entonces, hasta que no tengamos una sola causa determinante, sería muy difícil aspirar a que el impacto sea tal vez pensando en algo más similar a una cura, ¿no? Seguramente servirá para mejorar las terapias que tenemos y regular el sistema inmunológico, pero fuera de eso, probablemente en algo más cercano a remielinizar, en algo a una cura y eso, tendríamos que estar buscando, y de hecho se está buscando por más caminos diferentes también. No importa, si quiere para la última, antes de que nos corran. Ya lo echaron de cabeza, doctor Molina. No, que está usted en la secundaria. Ajá. No, ¿qué pasó, doctor? ¿Qué pasó? Pero yo sí, la petición que les quiero hacer, por favor, tuve que ir a mi clínica familiar en ese año 2026 y a los doctores les falta mucha información, sobre todo los de primer nivel. Eso que comentaba, doctora, de hacer trípticos, algo, campañas dentro de casa, ustedes como institución, sería excelente, porque ya cuando me dice, ¿y usted cómo sabe que tiene esclerosis múltiple? Y entonces estaba con otra doctora y la doctora como que asentó y le digo, porque mire, ya le expliqué yo en el año de 1999, 20 de febrero, empecé a tomar medicamentos como la zatropina, posteriormente micofelonato de mofetilo, y hasta pasar por alguna, y me dice, ¿y cómo sabe que usted es doctor? No, pero sí soy paciente con esclerosis y me preocupo, y más que preocuparme me ocupo. Entonces necesitan como que más esa información a primer nivel para aterrizarlo y ya posteriormente ya canalizarlo con el especialista, con los neurólogos. Entonces yo veo eso, ahorita llevo ya 2 años con cladribidina y lo que va de este 2026 sin tomar nada, compañeros. Gracias a Dios, gracias bueno, yo aquí el doctor, les digo que es mi pediatra, mi ángel de la guarda. Entonces, pues bien, compañeros, y ya más estoy para que ya en diciembre que nos podamos ver y ver ahí con la siguiente resonancia. En la del año pasado todavía tuve 105 lesiones a nivel cerebral, a pesar desde que mi diagnóstico hace 27 años
Salió un tumor por ahí, ¿verdad, doctor? Entre la L5 y la sacro 1, pero me dice el doctor, ese es inoperable, mejor así lo dejamos. Y lo dejamos así, entonces por eso seguimos caminando bien. Y muchas otras situaciones, ¿no? Pero aquí, gracias nuevamente, creo que no nos debemos de rendir. Hay que seguir. Yo soy paciente de la raza, pero como tal, somos hermanos de una misma enfermedad. No la pedimos, pero ya la tenemos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Seguir adelante, muchachos. No rendirnos, que ese sea nuestro lema. Gracias. Pues ya me quemaste, José Luis. Creo que una de las cosas importantes de lo que hemos visto frecuentemente es esta parte del médico familiar que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Todavía tenemos muchos pacientes que debutan con la enfermedad y se retrasa mucho el diagnóstico, pero así como empezamos con algunas otras enfermedades neurológicas, por ejemplo, en trastornos del movimiento, íbamos a las clínicas a decirles que ya había algo para tratar los movimientos anormales a los médicos familiares, y ahora tenemos demasiada cantidad de pacientes con ese tipo de problemas y entonces ahora ya no sabemos si fue buena idea o no decirles que vayan a tratarse con medicamentos para sus movimientos involuntarios, ¿no? Pero en parte, esto que hemos hablado, pues tenemos varios jugadores dentro del sistema inmune, no solamente son las células B, también son las células T, es decir, ahora utilizamos medicamentos que se llaman de reconstitución inmune, tratando de frenar este fenómeno inflamatorio, pero como lo hemos escuchado, no solamente es inflamación, también hay una parte que se llama degeneración. Poco a poco vamos a ir sabiendo mucho más de la enfermedad, por eso lo importante con ustedes es aprender que tenemos que llevar tratamiento y modificar factores de riesgo. Un comentario antes de que lo termines. Sí, no desesperarse. A ver, el sistema de salud tiene sus mecanismos de referencia y contrarreferencia. Por eso es que vas con el médico familiar primero, ¿no? Y de ahí te mandan. Y esta enfermedad y todos estos foros, todo lo que hace la doctora Rivas, el doctor Flores, el doctor Molina, el doctor Rodolfo, todos se están replicando en muchos lados de nuestro país, en el mundo y en nuestro país. Entonces, es verdad que esto se va a por eso se está sensibilizando y visibilizando más la enfermedad a fin de que la referencia de los pacientes a los centros de atención especializados sea más rápida. Así es que hemos avanzado muchísimo en el tiempo. Bueno, tú ya lo has vivido, el doctor Molina era residente y también el doctor Molina dijo que en la época de la doctora Corona y del doctor Juárez, o sea, también me pasó ahí a rebanar, pues apenas casi no había, y ahora vean todo lo que hay y todo el conocimiento que hay. Entonces, hay que tener esta visión esperanzadora de que todo va a mejorar y de que todos ustedes y quienes vengan con la enfermedad van a tener una mejor solución cada vez, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes, doctores, por haber aceptado, por haber podido darse el tiempo de venir en este tráfico y ciudad caótica, y a ustedes, pues, con más razón. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Nos vemos el próximo año. Ya están todos comprometidos, entonces, pues muchas gracias.